Angelito, así están las cosas. Bueno, vámonos a Michoacán. Déjeme saludar allá a Misael García Vázquez, licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, maestro en Tecnologías de la Información, colaborador de los amigos de Sin Línea MX y amigo de Sin Censura, para hablar de esta denuncia que hace el candidato a la gubernatura de Michoacán por Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Le pide a Silvano Aureoles que deje de amenazar, que deje de atacar, que saque las manos del proceso electoral. Misael, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. El gusto es todo mío. Saludar a todo este enorme público de Sin Censura. Y bueno, pues sí, efectivamente, ya es una serie de amenazas las que ha vertido el gobernador Silvano Aureoles Conejo, pero hay que remontarnos a la historia contemporánea. Fíjate que el 30 de abril, Silvano, de este año, amenazó a la diputada federal Mari Carmen Bernal. La amenazó porque recibió a través de cuentas de mensaje la diputada de parte del gobernador del estado de Michoacán un hostigamiento para que no votara a favor del desafuero del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Imagínate de qué tamaño son los intereses o qué tipo de intereses tiene el gobernador Silvano Aureoles en Tamaulipas. ¿Cómo ves, Vicente? Y en el caso anterior, habíamos hablado ya contigo de las amenazas del maestro que estaba denunciando a Silvano y que mostró una pancarta, llegó Silvano y lo aventó enfrente del secretario de Seguridad Pública y enfrente del fiscal general de Justicia del Estado. Y un poquito antes, 3 años antes casi, el 2 de octubre, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán refrendó su apoyo al presidente municipal de Zamora, Martín Zamaguey Cárdenas, porque había estado recibiendo señalamientos a modo de presión por parte de Silvano para que firmara un acuerdo del mando único donde le pedía que se dieran todos sus recursos económicos y materiales de seguridad pública para que los manejara el gobernador Silvano Aureoles a su antojo. Y ahí declararon que había acusaciones que le estaban haciendo de maneras falsas a Martín Zamaguey. Entonces, desde el 2 de octubre de 2018 está documentado en medios de comunicación cómo el gobernador Silvano Aureoles Conejo se encuentra sistemáticamente amenazando a funcionarios públicos, esto en la esfera de lo público. No sabemos todavía en la esfera de lo privado de lo que se ha suscitado con empresarios que no se han animado a denunciar, pero regresando a lo que pasó el 16 de mayo fue, como tú lo mencionabas, Alfredo Ramírez Bedoya quien, acompañado de su vocera Juliana Bugarini Torres en Uruapan y de Mario Delgado Carrillo, el presidente nacional de Morena, dieron una rueda de prensa para denunciar que ya había un hostigamiento y amenazas en mensajes de WhatsApp y de mensajes de Telegram en contra del propio Alfredo Ramírez Bedoya, candidato a gobernador, pero además diputado local con licencia, en contra de Juliana Bugarini Torres y también en contra de Juan Carlos Barragán Vélez, quien es candidato a diputado local por el Distrito 16. En estos 3 casos se presentaron las imágenes que soportan eso y a partir de ahí se desprendió el proceso legal. El día de ayer se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y muchos se preguntan, bueno, si el fiscal es un ex colaborador de Silvano Aureoles, ¿cómo esperan que esto proceda? Piensan que se le va a dilatar el proceso, pero no, hay términos y precisamente el abogado Ignacio Mendoza Jiménez, quien dicho sea de paso es el abogado que defendió a José Manuel Mireles Valverde, el autodefensa de Michoacán que estuvo encarcelado también en épocas de Silvano Aureoles y quien ayudó a liberarlo y sacarlo de la cárcel. Lamentablemente Mireles Valverde falleció, pero Ignacio Mendoza continuó con esta defensa jurídica en favor de Alfredo Ramírez Bedoya, de Juliana Bugarini y de Juan Carlos Barragán Vélez. Vicente, y no queda todavía ahí, se sumó una tercera denuncia, porque la primera que te comento es por amenazas y por el abuso de autoridad. Esto ya se configuran como delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también hay un tercer delito que se está denunciando, que es que se está utilizando recursos públicos del gobierno del estado, donde hay una página de internet, que obviamente que ya la borraron después de la denuncia, donde se les obliga a los funcionarios del gobierno de Silvano Aureoles, desde jefe de departamento hasta secretario, se les obliga a que suban
gente que tiene que votar, según ellos, en favor de su candidato Carlos Herrera, el candidato de Silvano Aureoles. La presión y la desesperación está sacando de sus cabales políticos y está perdiendo toda medida las acciones del gobernador Silvano Aureoles Conejo, y a raíz de estas denuncias que ya se han hecho públicas, ha estado surgiendo una serie de expresiones en las redes sociales en las que se le manifiesta al gobernador que ya no le tenemos miedo. Hay varias imágenes que circulan que dicen: Silvano, no te tenemos miedo. Y es que el hartazgo aquí en Michoacán está muy fuerte porque el gobernador se la pasa en helicópteros, hay rumores de que han comprado caballos con dinero del gobierno del estado de Michoacán, ranchos, trajes de más de 300,000 pesos, demasiadas cuestiones que son exuberantes y que rayan en la ilegalidad. Pero además, lo último es la aprobación por parte de la mayoría del Congreso del Estado de una deuda de más de 4,000 millones de pesos, que no se sabe dónde quedó ese dinero, que ya se gastó. Pero lo más importante, Vicente, es que Alfredo Ramírez Bedoya también denunció y solicitó públicamente la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para saber dónde están los 4,000 millones de pesos de los michoacanos. ¿Qué te parece, Misael, si escuchamos algunas de estas declaraciones en las denuncias en voz precisamente del candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán y de otros actores políticos que denuncian a Silvano Aureoles Conejo, el gobernador del estado de Michoacán del PRD? Ahí está. Alfredo, pues ahora sí presentas la denuncia, ¿en qué términos y qué esperas de las autoridades correspondientes? Tenemos la denuncia que presentamos en estos momentos. Decirles que son 2 denuncias. Una es por amenazas y por abuso de autoridad que se estipulan en el Código Penal del Estado, por los WhatsApp, donde de forma directa y amenazante el coordinador de campaña de Carlos Herrera, dígase el gobernador del estado, está de manera constante, como un modus operandi, amenazando a mujeres o hombres que han estado y que están apoyándolos. El caso de Juliana Bugarini, de Juan Carlos Barragán, pero de otros casos también. Estos casos se los comentamos, hemos detectado que no son los únicos, sino que se presentan en varias regiones del estado, en varias partes del territorio estatal, a profesionistas, a sector productivo. Hay hostigamiento. Desde Casa de Gobierno hay un hostigamiento como práctica política desde el poder que ejerce el gobernador en favor del candidato del PRIAN-PRD al gobierno del estado de Michoacán, lo que también pues constituye un delito electoral. Ahorita vamos a la FEPADE para presentar denuncia también federal por estos delitos. Entonces, hay delito de amenazas y abuso de autoridad. Y también hay delito federal en materia electoral, porque efectivamente se está apoyando desde Casa de Gobierno, se está coordinando la campaña desde Casa de Gobierno de uno de los candidatos. Y hay un tercer delito que se presentamos con la candidata a diputada. Yo le diría, por favor, a la maestra Chela Andrade que nos platique un poco de este delito y esta denuncia que también presentamos, que presenta la maestra Chela Andrade respecto a un sistema de promoción del voto electrónico con funcionarios del Estado. Maestra. Pues recibimos una llamada anónima recibimos una llamada anónima en la que nos explicaron, como nos explicaron lo transmitimos, que se generó una página a la que tenían que entrar los funcionarios a través de sus propias máquinas del gobierno para ver que hicieran una especie de simulacro de voto y tenían que entregar sus credenciales de elector.
que esto ya también lo hemos comentado, por otro lado en las calles nos hemos ido enterando, pero esto fue muy pues ahí grave. están las denuncias desde Morena contra el gobernador Silvano Aureoles del PRD. Yo te pregunto, Misael, ¿a qué le tira el gobernador Silvano Aureoles allá en Michoacán? Porque los datos que yo tengo es que el PRD está en la lona y no existe en estos momentos por culpa del propio gobernador. Así es, fue el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo quien desmanteló al PRD, quien no dio espacios ni dio pluralidad dentro del mismo PRD y mucho menos del gobierno, con la tónica de que o están en su corriente que es Foro Nuevo Sol o están fuera del PRD, y entonces fue deshaciendo oportunidades de trabajo, pero además imponiéndose con sus leyes, con sus formas de trabajar, con una infinidad de actos de corrupción que se han denunciado públicamente. Pero no solo es eso, Vicente, sino que ni juntos el PRI, el PAN y el PRD pueden competirle al candidato de Morena. Aún antes de que se nombrara a Alfredo Ramírez Bedoya, la diferencia era mayor a 7 puntos entre el candidato de Morena, o entre Morena y Carlos Herrera Tello, el candidato de Silvano Aureoles y coordinador de campaña de Carlos Herrera. Cuando se nombra Alfredo Ramírez Bedoya, se mantiene esta diferencia, pero empieza a crecer Alfredo Ramírez Bedoya. Es decir, están tirando la casa por la ventana, tanto el PRI como el PAN como el PRD, para continuar en el poder esta mafia de la corrupción que está buscando a toda costa y sin importar el dinero que se está gastando, que se llegue y que siga el candidato de Silvano y que continúe gobernando Silvano a través de su candidato Carlos Herrera Tello. Lo más impresionante, Vicente, es que imagínate, ¿tú qué harías con 3 millones de pesos? No, pues, vaya que si los necesitamos pues Herrera, aquí en Sin Censura. Tello, el candidato de Silvano, utilizó únicamente la gran cantidad de 3 millones de pesos únicamente para publicidad en su cuenta de Facebook. Imagínate la desesperación que están utilizando, y aún así no crece, no tiene aceptación con la ciudadanía, y están presionando. Por ejemplo, recibimos denuncias de profesores del Colegio de Bachilleres y de funcionarios del Colegio de Bachilleres que los obligan a usar sus calcomanías en los coches, que los obligan a poner lonas en su casa del candidato de Silvano y tomarles fotografías y enviarlas. De lo contrario, son reprimidos y pueden ser hasta despedidos, además de que les obligan a cada semana llevar un número de promovidos que no lo pueden cumplir porque la gente no quiere votar por el candidato de Silvano. Pero lo más importante aquí es que tenemos que exhortar a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que actúe y pedirle a Silvano Aureoles que saque las manos del proceso, que acepte la derrota y que deje ya de hacer cuestiones que son totalmente ya que desquiciadas las que están realizando, de actos de desesperación, al ver que su candidato PRI-PAN-PRD pues no crece, levanta, no tiene competitividad ni aceptación en Michoacán. Misael García Vázquez, ¿cómo nos despedimos? ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente a que te apoye en redes sociales y que apoye tus esfuerzos independientes? Sí, Vicente, muchas gracias. Soy Misael García. Pueden seguirme en mis redes sociales como Misael García Va. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, y agradecerle a todo el espacio a Sin Censura y a Sin Línea MX. Claro que sí, le mandamos un saludo a la gente de Sin Línea MX y sobre todo a ti, Misael, por compartir desde Michoacán esta información y tus opiniones. Te mando un abrazo y estamos al pendiente. Igualmente, Serrano. Gracias. Gracias. Bueno, vámonos con